Buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a ver tiro vertical, ¿sí? El tiro vertical es lanzar un objeto, ¿sí?, de forma vertical hacia arriba, ¿ok? Ese objeto va a desacelerarse, ¿sí?, a razón por efecto de la gravedad, ¿sí?, que son 9 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí?, hasta llegar a la velocidad de la altura máxima, que va a ser de 0. Siempre va a tener un impulso, o sea que va a tener una velocidad inicial. Por ejemplo, 20 metros sobre segundos. ¿Ok? Y ese mismo objeto, una vez que alcanza esa altura máxima, donde se detiene por un instante, empieza a caer, pero esta vez esto se desacelera, lo ponemos negativo, empieza a acelerarse. Entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero que consta de dos etapas. Una etapa de desaceleración y una etapa de aceleración. ¿Ok? Un problema podría ser, ¿sí?, ¿cuánto tiempo tardará, por ejemplo, puede ser uno, en ese objeto en alcanzar su altura máxima? Bien, ese podría ser un problema. Vamos a hacer ese problema. Las fórmulas son las mismas que estuvimos trabajando. Entonces tenemos una fórmula que es distancia, que en vez de distancia lo vamos a llamar altura, ¿sí?, porque se maneja de manera vertical. Es velocidad inicial por tiempo más un medio, y en vez de aceleración ponemos gravedad, ¿ok? Por tiempo al cuadrado. Y la otra fórmula sería gravedad es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Ok? Nosotros de acá lo que nos interesa es la velocidad final, así que la velocidad final, si despejamos esta fórmula, nos da que velocidad final es igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Con eso vamos a trabajar, con estas dos. Bueno, por ejemplo, si quisiera averiguar el tiempo, ¿sí?, en que alcanza la altura máxima, lo que voy a tener que hacer es esta fórmula, ¿sí? Entonces tenemos, en realidad vamos a averiguar el tiempo acá, porque tenemos la final y la inicial. Vamos a despejar tiempo. El tiempo va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. ¿Qué es lo que hice? Pasa multiplicando para acá y la gravedad pasa dividiendo, ¿sí? Nos quedaría así. Bien, entonces tiempo es velocidad final, tenemos 20 metros sobre segundos. Velocidad inicial es nula. Perdón, al revés. Velocidad final es 0. Velocidad inicial es 20 metros sobre segundos. Y como tenemos una desaceleración, ¿sí?, lo vamos a llamar negativo a la gravedad. Le vamos a poner un valor negativo, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahí está. Entonces tenemos que 20 dividido a 9,8, los dos son negativos, me va a dar positivo. Entonces 20 dividido a 9,8 nos da 2,04 segundos el tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima, ¿sí? Acá se simplifica el metro segundo con el metro segundo. Como este está al cuadrado, queda segundos. Y como está en el denominador del denominador, pasa al numerador, ¿sí? Por eso da segundos la unidad de medida. Fíjese que el otro brazo pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo parto desde el punto ahí, desde el punto más alto, esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final, nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a tener que el tiempo es igual a, sería velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad.
¿sí? Entonces el tiempo es igual. Velocidad final, en este caso va a ser los 20 metros sobre segundos. 20 metros sobre segundos. ¿Ok? Y velocidad inicial, como es donde partía, que es el punto máximo que alcanza, se detiene, es 0. Entonces menos 0. Y en este caso, como va cayendo, la aceleración es positiva. Se va acelerando, no desacelerando. Entonces acá nos va a quedar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Nos queda igual que en el otro, nada más que nos va a dar, tenemos ya los valores positivos los dos. Por lo tanto da exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurre eso? Por esto de que yo les contaba de que forma una parábola este tipo de movimiento. Entonces a las distintas alturas siempre se van a repetir las mismas velocidades. Si esto continuara, cayera a un lugar más profundo, seguiría acelerándose. Pero a las mismas alturas tienen las mismas posibilidades. Tiene que ver con la forma de parábola que tiene este tipo de movimiento, ¿sí? Según las distancias recorridas en el tiempo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver otro tipo de problema. Por ejemplo, si en vez de averiguar el tiempo, yo quisiera averiguar la velocidad final. ¿Sí? Yo quisiera averiguar, o podemos averiguar cuál es la distancia, o la altura en este caso, ¿sí? La altura máxima. Entonces significa, ¿cuál es esta altura? ¿Ok? Bueno, la fórmula para altura era velocidad inicial por tiempo más un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? El tema es que no tenemos el tiempo, ¿sí? Lo pudimos averiguar nosotros. Previo a eso, tenemos que averiguar el tiempo. El tiempo, donde alcanza la altura máxima o donde cae, si estoy desde arriba a abajo, es 2,04 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar este tiempo porque es el momento en donde llegó a 0. Entonces tenemos que la altura es igual a velocidad inicial, que era 20 metros sobre segundos, por el tiempo, 2,04 más un medio. Y la gravedad, negativa, porque está desacelerando esta parte, está haciendo una desaceleración. Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Nos queda 20 por 2,04 nos va a dar 40 y moneditas. A ver, 20 por 2,04, 40,8, 40,08, perdón, 40,8. 40,8 tiempo segundos nos da metros, más un medio por 9,8 es 4,9, pero negativo, porque es negativa acá la aceleración, se desacelera, se va frenando, ¿sí? Y el tiempo al cuadrado es 2,04 al cuadrado. Entonces tenemos 2,04 al cuadrado. 4,16. 4,1616. ¿Ok? Bueno. Hacemos esta multiplicación. ¿Sí? Esto tenemos segundos. Esto es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y esto ya es segundo cuadrado. Se va el segundo cuadrado con el segundo y me va a dar metros. Entonces, esto por 4,9. 20,39 negativo, ¿sí? Acá tenemos 40,8 metros. Hacemos la resta entre las dos medidas.
menos 40.8 nos va a dar 20,408 la altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vieron que antes se sumaba la parte cuadrada con la inicial. En este caso, como hay una desaceleración, se va a ir frenando, va siendo cada vez menos lo que recorre, se resta esa cantidad a la que tenía de velocidad inicial, ¿ok? Entonces 20,408 metros, está muy trabado hoy, es lo que va a alcanzar en su altura máxima. ¿Sí? Si yo lanzo con 20 metros sobre segundos de velocidad hacia arriba, ¿sí? Por efecto de la gravedad, ¿sí? Va a alcanzar una altura máxima de 20 metros. 20 metros casi medio. ¿Ok? Podría yo también, hay ciertas cuestiones que quiero pensar. Vamos a agregar esto y nada más. Fíjense esto, si yo quisiera saber cuánto tarda ese objeto en caer al suelo. ¿Sí? Lo último que agrego. Nosotros averiguamos que la altura máxima la alcanzaba a los 2,04 segundos. ¿Sí? Y fíjense esto, si tarda en alcanzar la altura máxima a 2,04 y también en caer. Por lo tanto, en todos los casos, siempre todo el recorrido, si es hasta la misma altura, ¿sí? Si lo estoy haciendo de una altura 0, siempre va a ser el mismo tiempo por 2. O sea que al final de cuentas, esto en llegar a su altura máxima y caer al suelo de nuevo, va a tardar esto por 2. O sea, 4,08 segundos. Lo mismo con las distancias recorridas. Si tengo una distancia recorrida hasta acá, hasta alcanzar su altura máxima, al caer al suelo va a repetir esa misma cantidad. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida total recorrida por el objeto? Es los 20,4 metros, ¿sí? Y otra vez 20,4 metros. O sea que la distancia que me da la altura máxima por 2. Esa es la distancia total recorrida por metro. Por eso hay preguntas que tienen que ver con eso. Distancia total recorrida o tiempo total. Y tiene que ver con que averiguo una rama y la otra es totalmente igual. ¿Sí? Va a tener las mismas distancias y los mismos tiempos. O sea que hay que multiplicarlo por 2. Bueno, los dejo aquí, dejo actividad. Saludos.